La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el Dr. Luis C. Bernard, pastor. Estamos en esta noche en Apocalipsis 4. Pasa así como voy por su casa. Y mi intención es cubrir el 4 y el 5. La semana pasada miramos las iglesias del capítulo 2 y capítulo 3. Hicimos un recorrido interesante, estuvo bien bueno la discusión y me alegró las preguntas que muchos de ustedes tuvieron aún después del estudio bíblico y durante esta semana. Nos ha puesto a reflexionar. Hoy va a ser similar en el sentido de que no solamente vamos a cubrir el 4 y 5, vamos a empezar a añadir otras cosas. Y posiblemente las próximas semanas va a ser así. No es que yo estoy tratando de convertir esto en un aula académico, pero hay cosas que son complejas y si no le damos el trasfondo se me quedan desorientados y confundidos. Así que nos vamos a poner a pensar esta noche de trabajar mucho con esto. Lo que les quiero pedir es que no funda el pánico. Como siempre, vamos a examinarlo todo y retener lo bueno. Yo sé que cada hermano y cada hermana viene de diferentes concilios, diferentes denominaciones. A ustedes les enseñaron diferentes cosas. O tan siquiera si prenden la radio de su automóvil, usted está escuchando diferentes cosas a cada rato. Así que mi intención es que ustedes conozcan toda esa variación, todas esas diferencias y que entiendan el porqué de las diferentes posiciones, ¿verdad? Alguna gente quiere un evangelio sencillo, alguna gente quiere que el pastor les diga ya está, ¿no? Aquí hay muchos puntos de opinión, muchos puntos de interpretación, así que es más complejo de lo que la gente prefiere. Vamos a hacer el trabajo duro de pensar y de meditar en las cosas del Señor. Pero todo va a edificar si usted no se enoja, ¿verdad? Si lo coge con calma, va a estar bien. Amén. Así que en esta noche, como les dije, vamos a empezar con el capítulo 4 y vamos a cubrir 4 y 5 y entonces vamos a entrar en ciertos temas. Vamos a presentarnos en oración para comenzar en esta noche. Padre, te damos gracias y te alabamos y te bendecimos. Porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, gracias por los hermanos y las hermanas que nos acompañan y que se sientan a tus pies para aprender de tu palabra. Permite que sea lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y danos discernimiento para entender las maravillas tuyas. Bendice a aquel que tal vez venga de camino y bendíceme a los hermanos que no pudieron llegar al estudio bíblico en esta noche. Por todo, Señor, te damos la gloria y la honra a ti y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol Juan: después de esto miré. ¿Después de qué? De las 7 iglesias, ¿verdad que sí? Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. ¿Subir a dónde? Al cielo. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Muy bien. Les voy a pedir que den para atrás al 1:19. Capítulo 1, versículo 19. ¿Lo ven ahí? Ok. Nosotros tenemos la costumbre de hablar en otros términos. Decimos los tiempos: pasado, presente, futuro. Pero mira cómo ellos lo hacen. Escribe las cosas que has visto. Es lo que está en el capítulo 1 cuando él tiene esta visión de Jesús, ¿no? Escribe las cosas que has visto. Y las que son las que son las que están en el capítulo 2 y 3, la condición de las 7 iglesias. Y las que han de ser después de estas. El futuro. Son en el capítulo 4:1, ¿está bien? Si pueden regresar ahí. Él está hablando ahí que está llevando a Juan al cielo porque le van a mostrar las cosas que van a pasar después de estas. Él está viendo las iglesias en la tierra y ahora el Señor lo transporta al cielo.
Ahora, después de la época de la iglesia, él le va a enseñar lo que va a pasar. De aquí en adelante, en esta segunda visión que tiene Juan, vamos a ver cómo Dios interactúa con el mundo y con la iglesia en esos tiempos finales, donde Dios, en el desenlace de la historia, Dios va a enfrentar las fuerzas del mal. Y por eso ustedes van a ver que va a surgir el anticristo y todo ese tipo de cosas. Es en esta segunda visión donde vamos a tener los sellos, las trompetas y las copas. ¿Bien? Entonces, vamos a ir con calma viendo lo que Dios le está mostrando a Juan y lo vamos a ir discutiendo. Nuevamente, hay un idioma bien simbólico, las descripciones que Juan da, de colores, de piedras, de materiales, siempre está diciendo, se parece a esto, se parece a esto. Nuevamente, nosotros vamos a aproximar más o menos lo que él quiere decir, pero yo no tengo un retrato para decirle con certidumbre, ¿verdad? Por ejemplo, a veces piedras y... Yo no sé si esas piedras se llaman por el mismo nombre después de 2000 años. ¿Usted me entendió? Así que por eso nosotros tenemos que ser aproximados. Y mucha gente y muchos exégetas han pasado y han dedicado sus carreras a tratar de precisar esos detalles. Y a veces, por eso por un versículo, a veces hay volúmenes completos escritos. Hay mucho material. Quiero que tengamos ese tipo de flexibilidad. Lo otro que quiero decir lo siguiente, antes de seguir adelante. Vamos a cubrir el 4, el 5 y regresamos al versículo 1 por unas razones que ustedes van a entender luego. Pero quiero que entiendan el capítulo 4 y 5 primero. Versículo 2. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Muy bien. Lo primero que él está viendo cuando sube arriba es que a Dios. 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Esto debe ser una escena tan tremenda, ¿verdad? 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Hay mucha gente que pregunta de quiénes son estos 24 tronos. Y la gente se ha metido a interpretar esto, hay muchas razones. A veces dicen las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, son 20, el pueblo de Israel y la iglesia. Pero otra gente ha dicho que, y si usted va al Antiguo Testamento, la clase sacerdotal, la clase levítica, tenía 24 categorías distintas. Esto es otra posibilidad, ¿está bien? Se nos hace difícil saber exactamente quiénes son, excepto que hay 24 ancianos allí alrededor del trono, ¿está bien? 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esto lo explicamos la semana pasada, ¿verdad? 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de los ojos delante y detrás. Estos 4 seres vivientes se nos parecen mucho a los serafines y los querubines que hay en el Antiguo Testamento. 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas,
y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ok. Vamos a darle una explicación. Si ustedes están viendo que Dios no está solo acá arriba, Él tiene, vamos a decirlo así, como ciertos ejecutivos que trabajan con Él, ¿verdad? 24, son ciertos órdenes, 24 aquí y 4 allá, y son seres celestiales, obviamente, de un rango muy alto. Esto se conoce desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, como la corte real, la corte de Dios, la corte de Jehová. Ustedes saben, cuando se dice en Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen, es plural. Y entonces, en el Antiguo Testamento, a través de los diferentes libros, usted va a ver eso. Son los cristianos que no conocen esto, dicen, es la Trinidad, que están hablando entre ellos. No, en el Antiguo Testamento, la corte real existe. ¿Muy bien? Porque la imagen que usaban los israelitas era de un rey. Y a Dios se le describe como un rey. Y un rey tiene una corte. ¿Está bien? Y son seres angelicales. Y hay una jerarquía de ángeles. ¿Está bien? Estas imágenes las tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Y hay gente que dice, ¿de dónde sale eso? Bueno, acuérdense que esta es la teología de las 12 tribus de Israel. ¿Está bien? A los apóstoles no les sorprendía nada de eso, eso es natural, pero para nosotros, que estamos tan removidos de las tribus israelitas, son extraños. Para ellos es perfectamente normal. ¿Está bien? Sí, sí. Y recuerden que los que escribieron el Antiguo Testamento no tenían ninguna noción de la Trinidad. Ninguna. ¿Está bien? A ver, cuando hoy, por ejemplo, nosotros decimos, es un hijo de Dios, nosotros queremos decir que es un cristiano. En el Antiguo Testamento, ¿qué es un hijo de Dios? Bueno, hay cristianos, ¿no? ¿Qué es un hijo de Dios? Pues quien sigue su palabra. Okay. El que ha aceptado a Dios como su padre. Okay. Okay. Básicamente un israelita, judío. No lo vean así, ¿no? Sí. Entonces, una vez le preguntaron a Jesús y él le dijo, ¿qué? ¿Vosotros sois dioses? ¿No se acuerdan de ese texto? Sí. Sí, vosotros Okay. sois. ¿Por qué Jesús dijo eso? Pues porque somos a imagen y semejanza. Okay. ¿O no? Si tú eres un hijo de Dios, tú eres heredero, tú eres un príncipe, tú eres una princesa, tú tienes que ser un Dios también con D pequeña. ¿Usted entendió? All right. Y eso los pobres fariseos se volvieron locos. Los fariseos estaban histéricos. Porque ellos estaban diciendo, este Jesús está tratando de decir que Él es Dios. Y él está diciendo, pues claro, yo soy hijo de Dios. Tú y yo somos descendientes de Dios. Nosotros vamos a heredar esto. Vamos a reinar juntamente con Cristo. A mucha gente se hace difícil entender este concepto. La identidad tuya y mía, bíblicamente, es que somos hijos de Dios, somos hijos del Rey. Piensen en Inglaterra, que tienen los príncipes y las princesas y qué sé yo. Un día de eso ellos van a llegar a ser soberanos. Son reyes en potencia, ¿no? Está bien, pero esa es la realidad. La Biblia del Antiguo hasta el Nuevo Testamento nos ve a nosotros que vamos a reinar. Yo sé que a los hermanos se hace difícil agarrar ese concepto, pero lo van a ver en el Apocalipsis. Lo van a ver y eso va a surgir. Lo que pasa es que nosotros no podemos pensar así porque aquí sufrimos mucho, ¿verdad? Y no parece que somos nadie. Pero a los ojos de Dios somos sumamente importantes. Ver a Dios entronado es importante para la iglesia cristiana de la época, ¿verdad? Porque Dios todavía es rey. Dios todavía está en control. Nosotros usamos esas expresiones todavía. Cuando nos sentimos desorientados y abatidos, Dios está en control. Dios sigue siendo el rey. Dios sigue siendo el soberano. No importa lo que Satanás haga. Es importante que tú lo veas en el trono porque ahora viene Satanás con su hijo el anticristo a hacer barbaridades en la tierra. Pero Juan le está diciendo a los hermanos, no se preocupen, Dios sigue siendo el soberano. Todo está bajo control. Aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca. El sentido del capítulo 4 esa es la imagen
que tú puedas ver la majestuosidad del rey, del soberano. ¿Sí? Ahora miren el 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y ustedes saben que en el próximo capítulo se empiezan a sacar cada uno de los sellos. Déjenme anticiparles lo que está pasando aquí. ¿Y qué son los sellos? Los famosos 7 sellos. Esto es un pergamino, un rollo, ¿no? Y los reyes en antigüedad, cuando enviaban un edicto, un testamento a algún sitio, lo sellaban. Son sellos de cera. Nadie puede remover esos sellos, excepto el que el rey le dio autoridad, porque si no le cuesta la vida. Lo selló el rey, ¿está bien? Entonces, esos 7 sellos los puede remover una sola persona. ¿Quién será? ¿Y qué será lo que está escrito allí? Well, ya Jesús le está mostrando a Juan que Dios le va a mostrar las cosas que vienen después. Ahí está escrito todas las profecías, las revelaciones que vienen. ¿Bien? Y para que eso se logre, hay que remover los sellos. Y para remover los sellos hay que encontrar uno que sea digno de remover los sellos. Vamos a ver lo que pasa en el capítulo 5. Versículo 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vemos en el capítulo 4 Dios en el trono, soberano, en control de toda la creación, y en el capítulo 5 estamos viendo que Dios va a declarar exactamente qué va a acontecer en este libro de Apocalipsis, cuáles son los hechos y los eventos que se van a dar, porque nada ocurre si no está determinado por la mano de Dios. Pero para que estos sucesos se den, tiene que haber alguien que quite y remueva los sellos. ¿Quién es esa persona? Jesús. Jesús. ¿Está bien? Juan está viendo esto. Jesús es el que inicia el establecimiento del reino de Dios. Para eso fue que él vino, para establecer el reino. Y eso es lo que Juan está viendo. Estos sucesos que ustedes y yo vamos a estudiar las próximas semanas necesitan darse. Yo sé que hay muchos hermanos que dicen: ay, pues pastor, ¿por qué no podemos evitar el problema este?
no está en mi control, estas cosas están decididas por la voluntad de Dios y tienen que acontecer. ¿Muy bien? Ahora, es la gata, ¿no? Déjenle fuera, déjenla fuera. Les dije que el versículo 1 del capítulo 4 queríamos volver sobre él. ¿Alguien sabe por qué ese versículo el pastor quiere examinarlo con más calma? ¿Alguien ha oído un sermón, un estudio bíblico del versículo 1, capítulo 4? Ok, déjenme explicarle lo que es. Una pregunta. Sí, hermano. Que cuando en el versículo 8, ¿De qué que capítulo? dice del 5, Ok. y cuando hubo tomado el libro y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, es que me llamó la atención esto. Todos tenían arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. De nosotros. Es que eso me impactó. Claro. Es que nunca lo había leído. Ya. Según sigamos leyendo, esa palabra santo la va a ir encontrando. ¿Y se refiere a nosotros? Claro, Ok. claro, Somos los apartados. claro. Pero por eso es que voy al versículo 1 del capítulo 4. Mire, se estuvo hablando en el capítulo 2 y 3 de las iglesias, las diferentes iglesias. De ahí para abajo, desde el capítulo 4 para adelante, no se usa el término iglesia más. Vas a ver santo. ¿Sí? Entonces, hay personas que han interpretado eso como que la iglesia ya no está aquí. Ya el rapto aconteció. Y aconteció en el versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Por eso le estoy diciendo eso. No dice eso ahí. Usted ve, usted lo leyó y usted no... Y yo le pregunto a ustedes y ustedes no sabían. Eso es una interpretación y la vamos a estudiar y la vamos a explicar. Y de esa salen las otras. Porque hay varias teorías del rapto. Pero sí está el término santo. Los santos. Los santos somos nosotros, eso lo sabemos por todo el Nuevo Testamento. Y esto provoca una crisis en mucha gente porque hay quien enseña que los cristianos no están en la tribulación. Pero el problema es que cuando te tropiezas con la palabra santo, los santos están aquí. Y por eso hay diferentes escuelas de interpretación. So, para contestar tu pregunta, los que dicen que esos no son cristianos, tienen que buscar una explicación. Y ellos dicen que son los israelitas, los judíos. Pero ¿de dónde se sacaron eso? ¿Me entendió? Entonces yo más o menos lo voy a ir explicando en las próximas semanas estas diferentes escuelas para que ustedes lo vean. A lo mejor los hermanos tienen razón. Yo no lo sé, pero ahí no dice eso. ¿Está bien? So, vamos a ir con calma, vamos a examinarlo todo y vamos a retener lo bueno. Porque no podemos añadirlo. ¿Perdón? No podemos añadirlo. No lo podemos añadir. Okay. So, para explicarle el capítulo 4, versículo 1, vamos al anterior, capítulo 3. Nos vamos al mensaje a la iglesia de Filadelfia y vamos a leer el versículo 10. ¿Están ahí? Mira lo que dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre ¿qué? El mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. So, hay ciertos hermanos que ven aquí una promesa de que el Señor va a sacar la iglesia en el momento de la tribulación. ¿Sí? Se complica porque entonces la gente dice, ¿cuándo nos va a sacar? Aquí no dice, Que nos va a sacar, no nos dice eso, que nos va a guardar. nos va a guardar. Pero se puede interpretar el guardar de que nos va a remover. Se puede interpretar que nos va a guardar en la tribulación. Por eso les digo que la gente lo interpreta de diferentes maneras. Y ellos están convencidos que su posición es correcta. Yo lo que quiero es que lo miremos todo y que ustedes sepan. Porque entonces si nos va a sacar, nos va a remover, el problema se convierte ¿cuándo? Si nos va a guardar en la tribulación, entonces el rapto es al final. Pastor, y muchas veces que las palabras en su origen tienen distinto, ¿verdad? Porque en Sí. la Biblia fue traducida. Si fuera esta palabra
en el origen, no sé si es el arameo, el griego o... No, es que esta palabra en el griego original puede significar las dos cosas. Ok. Ya. Por ejemplo, Dios guardó al pueblo de Israel. Se alegró muchísimo. Dios guardó al pueblo de Israel en medio de todas esas plagas con Faraón en Egipto. Él no lo sacó. Claro. Ellos pasaron por todo eso. Pero en otros lugares tú tienes que Dios guardó en el tiempo de la gente, los sacó. Son las dos interpretaciones, son posibles. Bueno, las dos, como quiera, son cobertura. O sea, Las dos son cuidado de Dios. sea donde sea, Ya, la promesa está de la cobertura. las dos. Vamos a ir con calma a esto llevándolo, ¿está bien? Ok. No hunda el botón de pánico todavía. Muy bien, entonces eso, el 3.10, entonces hay algunos hermanos que lo atan al 4.1. Ellos dicen que cuando el Señor toma a Juan de la tierra y se lo lleva al cielo, eso representa el rapto de la iglesia. Sí, es lo que he escuchado. Ahí es que ocurrió el rapto. Claro, usted lo lee y dice, no, él se lleva a Juan allá arriba para dar una revelación, eso es todo. Ahí no dice la iglesia. Y además después encontramos los santos acabados. O sea, no es posible. Este es el debate. Y cada escuela tiene sus explicaciones a todos estos versículos. ¿Está bien? Muy bien. Les voy a explicar las tres teorías del rapto, al final, al principio y al medio, de dónde salieron y por qué, para que ustedes sepan. No, nosotros como cristianos todos creemos en el rapto, yo espero. Que ustedes creen en el arrebatamiento de la iglesia, amigo. Eso está ahí. Ya. Ese no es el issue es cuándo va a ser. Y Jesús no nos dio el cuándo. Estos hermanos están peleando por cosas que para mí son estériles, ¿verdad? Oye, ¿qué sucede? La posición tradicional de la iglesia cristiana siempre ha sido que esto es el final de la tribulación. Por 1800 años siempre pensaban que era el final. ¿Bien? La parusía, la venida del Señor, era de esta manera. Jesús está descendiendo, se detiene en los aires, resucita a los muertos, transforma a los que están vivos y desciende con su iglesia. ¿Está bien? Muy bien. Esa era la parusía. No había una separación de 7 años. No era una venida en dos partes. Un rapto 7 años antes y después la venida 7 años después. Eso usted no lo va a ver en ningún sitio. Pero hay una escuela que enseña eso. Mira, les voy a explicar por qué la gente creía que la parusía, la segunda venida del Señor, era ahí instantánea. Lo vamos a ver y vamos a discutir esto y usted haga su pregunta, ¿está bien? Muy bien. Déjenme darle un ejemplo de esto. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Como gato. Empezando desde el 13. Y les quiero pedir a alguien que me lea. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18. Ponga atención, esté pendiente de cómo se describe eso ahí. Okay. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Noten lo que se dijo en el 15, a lo mejor ya lo observaron. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida. Noten que Pablo no dice nos fuimos 7 años antes. Él dice no, que hasta la venida. ¿Okay? Los cristianos de la iglesia primitiva estaban esperando la llegada del Señor. Todos los anhelaban. Nadie creía en un intervalo de 7 años. Usted no va a encontrar eso. ¿Bien? ¿Y de dónde salió? ¿Pero? ¿Y de dónde salió? Oh, sí, yo explico eso ya. Okay. Pero quiero explicar por qué ellos creían así. Y yo les he ido hablando a ustedes en diferentes, cuando vamos de libro en libro en la Biblia. Acuérdense de esto, acuérdense de esto, acuérdense de esto. Ahora miren lo que les quiero recordar. Vamos a Primera de Juan. Vamos al capítulo 2. Y allí busquen el versículo 18. Versículo 18. ¿Alguien lo lee? Hijitos. ¿Qué capítulo es? 2, 18. Versículo 18. Ya, Luis. Él es el próximo, él es el próximo. Ok, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conoceremos que es el último tiempo. La iglesia, yo quiero volver a recordarle a ustedes lo que estudiamos. El tiempo y quién es el anticristo. El tiempo, ¿cuándo es el último tiempo? Cuando venga. Ya. Ellos no lo están esperando en un futuro, ellos ya están. Ya es el último tiempo. ¿Se acuerdan que le hablamos desde cuándo empezaron los últimos tiempos? Lo hemos visto en diferentes cartas, diferentes libros del Nuevo Testamento. Para ellos, ya ellos estaban allí. ¿Está bien? Esa teoría de que viene y es 7 años, eso no existía. Ellos están esperando al Señor porque ellos están convencidos que están en el último tiempo. Ahora miren el anticristo, ¿está bien? Ahí mismo en Primera de Juan, vayan al capítulo 4. Richard, si puedes leer el versículo 3. Versículo 3. Ya. Primera de Juan, versículo 3. 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. ¿Dónde es que viene el anticristo? Ahora. Ya está. Ellos están convencidos de eso. Y por eso ustedes van a ver que en Tesalonicenses Pablo se molesta porque hay gente que está diciendo ya la venida del Señor vino y ya ocurrió el rapto. Y Pablo dice no se dejen persuadir. ¿Está bien? Todavía viene la apostasía, viene esto, lo otro. ¿Está bien? Pero la iglesia primitiva está convencida que la segunda venida del Señor es inminente. Hace 2000 años atrás. Era inminente. Claro, no ocurrió. Y nosotros todavía estamos aquí. Pero la iglesia primitiva ha creído eso. Y así se creyó por 1800 años. En la inminencia de la venida, la llegada del Señor y el arrebatamiento de la iglesia. 1800. Now, ¿se acuerdan que yo le hablé de la iglesia, escuelas hermenéuticas, preterista, la histórica y la futurista, ¿no? Son las preteristas que vienen del latín prater, eso es pasado, que ya ocurrió. La iglesia primitiva no creía eso, ¿ven? Pero la iglesia es histórica, historicista, que ellos creen que en este momento esto está ocurriendo. Para darle un ejemplo, ese tipo de interpretación hermenéutica ocurrió
hasta 1800, ese es el problema que tenía la Iglesia Católica Romana, que cuando se dio la Reforma Protestante, como la Iglesia tenía esa perspectiva, ¿quién era el anticristo? El Papa. El Papa. Ahí está encarnado. El espíritu del anticristo está encarnado ahí. Y la gente de la Iglesia Católica estaba en frenético. ¿Entiendes? Porque el ataque de lo que hoy llamamos los aleluyas encima de esta gente era tremendo. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurrió? El Vaticano le pide al orden jesuita que estudie el libro del Apocalipsis, la revelación y las profecías de los últimos tiempos, y que desarrollen una escuela de interpretación que pueda contradecir lo que los protestantes están diciendo. Y un sacerdote jesuita llamado Francisco Rivera, no con V, con B, Rivera, 1570, escribe una nueva manera de ver esto del rapto y los últimos tiempos. De ahí es que sale la escuela futurista. No es ahora, es después. La estrategia fue brillante, porque de ahí en adelante tú no puedes acusar al Papa de ser anticristo, porque el anticristo venía después. Déjeme decirle cómo eso llegó a nuestra época y a nuestros tiempos. Los católicos tienen influencia en Irlanda del Norte, pasa a Escocia, de las iglesias católicas, ¿no?, de habla inglés, y en Escocia los presbiterianos allá empiezan a estudiar estas cosas. Y había un hombre llamado Edward Irving, 1840, él tiene una iglesia en el norte de Escocia. Esta es la primera iglesia carismática de la era moderna. Todo el mundo se cree que el movimiento pentecostal empezó en la calle Azusa, 1916. Eso no es cierto. Eso no es cierto. A los americanos les gusta ser los creadores de todo. En 1840, el pastor Irving tiene una iglesia que se llama, mire el nombre, la Iglesia Católica Apostólica. Y ahí hablaban en lenguas y profetizaban y habían revelaciones y cuánta cosa hay. ¿Okay? Esos hermanitos estaban bien embollados. ¿Por qué tiene que ver todo esto? Que había un hombre allí llamado John Darby. Y John Darby tiene una revelación. Darby es el primero que escribe que el rapto de la iglesia es 7 años antes. Darby es el primero que separa eso. ¿Pero por qué Darby escribe eso? Porque está leyendo lo que Francisco Rivera y los jesuitas pusieron. Él adoptó y lo tiró. Y eso cogió fuego. Porque todo el mundo empezó a hablar del rapto de la iglesia. Tú no tenías que esperar para la segunda venida. El rapto era en cualquier momento. Y los hermanos más carismáticos hasta el día de hoy, las iglesias pentecostales, así lo predican. ¿Cómo llegó eso a Estados Unidos? Un hombre llamado Scofield. Scofield, ¿qué hace las Biblias? La Biblia Scofield. Pues Scofield se hace carismático, va a estos cultos y en las conferencias de Niágara, la conferencia de la Biblia, esto es 1800 para allá abajo, 1880, él aprende esto y él hace unas Biblias de estudio que se usan hasta el día de hoy. Y tú lees las Biblias de Scofield, te hablan del rapto y te explican toda la cosa. Y los hermanitos se fascinan. Mira, ahí le explica todo lo que va a pasar. Muy bien. Que usted sepa que ese asunto de que el anticristo y todo esto es al final es una estrategia de los jesuitas para quitarle la presión al Papa. La iglesia historicista todavía existe hoy. Les voy a dar un ejemplo de cómo eso existe. Nosotros, por ejemplo, seguimos interpretando los eventos históricos a la luz de la palabra. Un ejemplo. Cuando Obama ganó ser presidente, ese es el anticristo. Pasaron 7 años y no pasó nada.
Ahora eligieron a Trump. Trump es el anticristo. Ese es el que es. Y ellos van con revelación diciendo este es el anticristo, este es el anticristo. Okay. Yo estoy cansado de todas esas cuestiones. ¿Está bien? Sí. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de enfoque. Yo sí creo que en la época de la iglesia la mano de Dios se mueve y Dios nos está guiando hacia cierto punto, cierto desenlace, pero no nos podemos ver locos. Me acuerdo cuando Gorbachev, ¿te acuerdas de Gorbachev? Tenía la mancha, ese era el chico, o sea, okay. Y yo me imagino que el Papa se siente igual cuando lo acusan de ser el anticristo, ¿verdad? El problema de eso es, por más corrupta que usted crea que es la Iglesia Católica Romana, cada vez que se muere un papa, el próximo es el anticristo y este es el anticristo. Mismo problema. Lo que les quiero decir es, los hermanos están adivinando, perdonen la expresión, porque ellos no saben. Ellos no saben. ¿Está bien? Ahora, bueno, ya se enteraron del chisme. Vamos a hablar un poquito ahora sobre el rapto de la iglesia antes de los 7 años. ¿De dónde sacan la cosa de los 7 años? De las 70 semanas de Daniel. Usted no leyó nada de eso aquí. Cuando Francisco Rivera, el jesuita, dice, ¿cómo yo ubico esto allá atrás? Se agarra de Daniel, el libro de Daniel. Y vamos a estudiar la semana que viene las 70 semanas de Daniel. Capítulo 9, si quieren vayan leyendo. Y lo que Francisco, no es este Francisco, es el otro. Lo que Francisco hace es sumamente interesante, porque él dice, sí, es al final porque Dios tiene trato con Israel y los va a tratar aquí en la gran tribulación. Usted no ha leído, ya hemos leído 5 capítulos, en ningún sitio dice aquí vamos a tratar con Israel. Eso no lo dice, eso los hermanos se lo insertan ahí. Y se lo insertan por la profecía de Daniel de las 70 semanas. Escucha lo que les voy a decir. Para los evangélicos, Daniel es un profeta. Y eso son profecías. Los judíos no creen eso. Para los judíos, el libro de Daniel es sencillamente un libro histórico. Un libro de historia, más nada. Si usted le dice a un judío que Daniel es un profeta, usted se busca un problema. Se ofenden. Eso es un invento de todas estas cosas que hay aquí, ¿está bien? A mí no me está malo, yo lo estudio. Yo siempre digo, puede ser. Hay que estudiarlo, porque la Biblia me dice, examínalo todo. Y yo me aprendí las 70 semanas. Yo sé exactamente lo que dice ahí. Lo que dice y lo que no dice. ¿Bien? Pero mire lo que le voy a decir. Yo no estoy mintiendo una escuela a la otra. Yo tampoco sé cuándo va a ser el rapto. Cualquiera de estas puede ser. Porque lo único que sabe es el Señor. Eso quiere decir que cada quien puede hacer su interpretación, ¿no? Es correcto. Es correcto. Y lo que va a pasar, va a pasar. Va a pasar. Y conforme a los tiempos, cada quien se saca una carta bajo la manga y dice, esto es. Eñito decía, Ya. Juan Pablo II. y se paraba en la plaza frente a la iglesia católica principal del pueblo a tronar contra ellos. Por eso luego escogieron un papa argentino, ¿no? Ya. Se siente Dios mismo. No, la animosidad con la iglesia católica tiene un contexto histórico, ¿verdad? Que ya después de tantos siglos a uno se le escapa. Pero Martín Lutero, que también es un sacerdote católico, va al Vaticano porque él ve la corrupción que hay en la iglesia y este sacerdote dice, ciertamente si habló con el Santo Padre, se va a indignar cuando él sepa estas cosas y va a enderezar esto. Él va hasta el Vaticano. El problema es que cuando él llega ahí se encuentra con orgías. Estaba peor. Y él se regresó para Alemania, era un sacerdote alemán. Y es Martín Lutero el que escribe las 99 tesis.
es un sacerdote judío. El que protestó, los protestantes son católicos que protestan. Que lo sepamos. Y son los mismos católicos atacando su propia iglesia. No porque no la quieren hacer daño, la quieren reformar, la quieren enderezar. Pero el Papa no le dio break. Lo sacó a todo, ¿no? Y el riesgo de esto es que una vez te tiran fuera de la iglesia, la teología de la Iglesia Católica Romana es que solamente pueden salvo por medio de la iglesia. La iglesia salva. Entonces esta gente se quedó sin ser salvo, iban para el infierno. Eso fue lo que el Papa hizo. Son los protestantes, especialmente Juan Calvino, desarrollaron una teología que se llamaba salvo, siempre salvo. Le proveyó la seguridad de la salvación. A muchos de nosotros esa teología hoy en día no nos hace sentido, pero hace 500 años tenía mucho sentido. Usted tiene que conocer el contexto histórico. Lo otro que estaba pasando en la Iglesia Católica Romana en aquella época era que la misa era toda en latín, nadie entendía, no hay estudios bíblicos, a menos que usted supiera latín. Los católicos eran conocidos porque no conocían nada de la Biblia. Y como no conocen nada de la Biblia, ¿cómo van a ser cristianos? Eran cristianos porque iban a la iglesia, a la misa, para recibir la bendición. Y ya vete, hijo mío. Eso fue así por siglos de siglos. Sí, José, mi abuela me decía que en el pueblo de Morocovi la misa era en latín. Y entonces el sacerdote lo daba mirando al Santísimo de espalda. Yo no le estoy hablando de hace 500 años. Yo le estoy diciendo que hasta los años 60 las misas eran en latín. Fue ese segundo concilio de Vaticano que cambió y usted va a los países hispanos, ahora las misas son en español, cada cual los entiende. Muchos sacerdotes ahora dan estudios bíblicos, hay muchos católicos que son tremendos en la Biblia. Pero eso es algo nuevo, por los últimos 1000 y pico de años. O sea que la reforma la ha creado la competencia, en la protesta, porque desde que Martín Lutero protesta, le decían a la gente, no leas la Biblia porque eso te va a volver loco, eso vuelve loco a la gente. Los protestantes vinieron con la imprenta y empezaron a imprimir Biblia, las diferentes versiones, en inglés, en español, en francés, y se fueron por todo el mundo a evangelizar, a hacer misiones. Y la lucha entre los protestantes, como dice Carlos, es una competencia a muerte. ¿Está bien? Y los católicos finalmente decidieron, espérate, estamos perdiendo esta batalla. ¿Está bien? Muy bien. De ahí es que viene todo esto. ¿Verdad? Porque la gente dice, pero ¿por qué? ¿Cuál es la cosa con los católicos? Esta es la cosa con los católicos. ¿Ven? Y nos alegramos que ellos estén metidos en la palabra y estén para adelante, pero antes, hace 50 años eso no era así. No era así. Quiero que sepan que en el Vaticano están discutiendo volver a poner las misas en latín. Por favor. Está bien, son todos. Imagínese usted, ¿está bien? Qué triste. Ya. En vez de que se supere, va para atrás. Bueno, pero ellos lo ven como su tradición. ¿Está bien? Pero yo lo dudo, porque yo creo que muchos jóvenes católicos romanos Yo creo que ya no lo van a hacer. les va a ocurrir otra protesta. O otro grupo de protesta que va a protestar. Ahí es que está eso. Bueno, vuelta larga para que... Primero tienen que aprender latín, porque hay muchos que ya, me imagino que ya no saben latín. No, y cuando nosotros éramos niños, los que tenemos más añitos, el latín se enseñaba en la escuela. Como aquí enseñan el español, de segundo idioma se enseñaba el francés, el latín, pero ya eso es un idioma perdido, ¿no? Un idioma perdido. Ya nadie lo estudia así. Ya nadie lo estudia. Excepto los sacerdotes católicos romanos que tienen que estudiarlo. El latín es el idioma del Imperio Romano. Y la Iglesia Católica Romana heredó toda esta organización y toda esta tradición de Roma. Para mucha gente, especialmente los reformadores, la Iglesia Católica Romana era sencillamente el Imperio Romano metido dentro de la religión. Y por eso ellos no iban a promover la Biblia, ni enseñarle la Biblia a nadie.
tener que hablar en latín era obligarte a ti a ser romano. ¿Entendió usted? All right. Y por eso, para los reformadores, los protestantes, esa gente es el anticristo. Y es lo que usted lee aquí en el Apocalipsis, que le estuve explicando la semana pasada. El problema que tiene la iglesia de la época es Roma. Es Roma. Y por lo tanto, el problema que tienen los protestantes sigue siendo Roma. Ellos siempre estaban pensando que el Señor iba a regresar, iba a destruir a los romanos en su forma política, en su forma religiosa, porque esa era la gran Babilonia, y están esperando la parucía. Por eso les digo, por 1800 años, eso siempre fue así. Siempre. Now, John Darby, Scofield empiezan a promover el asunto del rapto 7 años antes. So, vamos a hablar un poquito de eso. 7 años antes. So, la gente en los movimientos pentecostales y carismáticos enseñan eso como si fuera una verdad bíblica. Pero esto es una revelación que se dio con este hombre en esa iglesia en los 1880. Esto es un fenómeno recién. Todavía la gran mayoría de las iglesias protestantes, griegas, ortodoxas, todo el mundo cree en la parucía. ¿Está bien? Son las iglesias más pentecostales y más de avivamientos las que creen en este rapto 7 años antes. Ok. ¿Cuáles son las objeciones? Vamos a hablar de lo positivo y negativo. Si decimos que viene 7 años antes, ¿qué es lo positivo? Pues para ello, la iglesia no está puesta para ira. O sea, no tiene que pasar por la tribulación. Y eso es un fenómeno. Nos vamos por una mansión con aire acondicionado y estamos tranquilos mientras todo el mundo sufre acá. La otra, sí. Eso es cuando yo he oído hablar que si la marca del 666, que hay un caos, sí, que los tratados, tú veías como que este desastre en el mundo, ¿saben lo que digo, verdad? Sí, claro. Ok, so, se supone que, según lo que está explicando, que estamos guardaditos, estamos en otro lado, y que los que se quedaron están sufriendo. Sí, vieron en Apocalipsis 3:10 que dice, te guardaré de la hora de la prueba. De ahí es que viene esa interpretación, que el Señor nos va a sacar 7 años antes. Y hay otros versículos que dicen que no estamos puestos para ira, así lo dice. So, ellos con esos versículos dicen, pues no vamos a estar en la tribulación. El Señor nos va a llegar para el cielo. ¿Sí? ¿Qué sucede con eso? Eso es lo positivo. Lo negativo es, espérate, ¿dónde en la Biblia se nos explica? Los 7 años. Que Él viene 7 años antes para llevarse a la iglesia y después viene 7 años después. No hay un versículo que diga eso. ¿Está bien? Sabemos que hay un rapto, sabemos que hay un arrebatamiento, sabemos que hay una parucía, pero no sabemos si es junto, separado o en diferentes tiempos. Cada cual lo interpreta a su manera. Yo lo único que les voy a explicar es lo positivo y lo negativo de esos puntos de vista. ¿Está bien? El primer punto, que es después de la tribulación, es porque es tradicional. Así es creído la iglesia por 1800 años. 7 años antes significa no pasamos por ira, no pasamos por la tribulación. Ok. ¿Cuál es el problema de esa perspectiva? Que la iglesia estaba aquí por 2000 años pasando por tribulación, tú sabes. Que las cristianas en China y en Rusia han pasado persecuciones. ¿De qué tú hablas que los cristianos no pasan por tribulaciones? Que se le ha cortado la cabeza. Los mismos cristianos de la iglesia primitiva, tirados a los leones, crucificados, prendidos en fuego. ¿De qué tú hablas? ¿Entiendes? Entonces estos tiempos son prácticamente tribulación. Por eso les enseñé que para la gente de la iglesia primitiva estaban ya en los últimos tiempos. Ellos ya están. Entonces lo que viene es ¿cómo es? La parucía. El rap. La parucía, sí, la segunda venida.
Sí, el rapto y la llegada del Señor. ¿Está bien? Muy bien. Hay una tercera posición. Los que dicen que el rapto es a mitad de la época. Te voy a explicar de dónde sale eso. Uno dice, pero que la gente sigue inventando cosas. Le voy a decir porque se sigue inventando cosas. Porque una vez sacaron, que era 7 años antes, la gente empezó a darse cuenta que había problemas con esa posición. Especialmente cuando usted lee las 70 semanas de Daniel. ¿Qué pasa con las 70 semanas de Daniel? Que ellos empezaron a decir, faltan 7 años. Pero no. Faltan 3 años y medio, de acuerdo a la profecía de Daniel. Faltan 3 años y medio. Ahora, en este periodo de tiempo, los últimos 7 años que dicen, los primeros 3 años y medio es llamado tribulación. El anticristo no se ha manifestado todavía. La gente votó por él, lo eligió, pero él quiere lucir que él es bueno. Y es a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, que él traiciona, que él se delata. La segunda parte, los segundos 3 años y medio, es la gran tribulación. Por lo tanto, el rapto no puede ocurrir 7 años antes. Tiene que ocurrir ¿cuándo? A los 3 años y medio. Porque la ira de Dios no se desata sino hasta los 3 años y medio. ¿Usted lo vio? Cuando nos inventamos cosas, nos tenemos que seguir inventando cosas. Es como el que cae en mentira. Que trata de arreglarlo con otra mentira. Un clavo saca otro clavo. Ahí está. De ahí es que viene esto. ¿Bien? Yo le soy honesto. Puede ser que sea 7 años antes. Puede ser que sea la mitad. Y puede ser que sea al final. Yo honestamente no sé. Yo sé que viene. Y todos estamos esperando al Señor. Amén. En otras iglesias te enseñan que es al principio, 7 años antes. Y si tú no crees como ellos, pues tú eres del diablo. Vas a otras iglesias, te enseñan que es a mitad. Y así. Y ellos tienen, en cada iglesia evangélica tiene su pelea con eso. Cuando Él venga, yo me voy. Si viene antes, en el medio, yo me voy. Eso es todo lo que yo sé. Eso es todo lo que yo sé. A mí no me preocupa nada más. Que no se atribulen vuestras almas. ¿Está bien? Tu salvación está segura. ¿Está bien? Ok, el fenómeno del anticristo. ¿Quién es el anticristo? Yo no sé. ¿Me perturba? No, no me preocupa. Cuando yo era joven, me pasaba leyendo todos los libros de profecía para ver quién era el anticristo. ¿Tú sabes qué? Nadie sabe. Ni nadie va a saber. Ni nadie va a saber. Yo sé que existe, yo sé que está ahí, pero cuando aparezca, aparece. Y no podemos seguir con el juego de estar diciendo, Obama es el anticristo, Trump es el anticristo, el Papa es el anticristo. Chicos, o sea, decídete. O va a ser mujer. O va a ser la mujer. O homosexual. Ya. Yo creo que nuestra preocupación debe ser buscar la presencia de Dios y no buscar quién es el anticristo. O sea, ellos pierden más tiempo, esas personas, buscando. Quieren saber, busca de Dios y lo demás es cuento. Puede haber personas que vengan a nuestra iglesia a predicar y sean de una escuela, y la próxima persona que uno invite sea de otra escuela. Magnífico. Escucha el mensaje de Jesucristo, gócese, alaba al Señor y nada. No se ponga a discutir con los hermanos. Usted está en error. Sí, eso es lo que él cree. No está diciendo nada malo. Si estuviera diciendo algo en contra de la palabra, algo en contra de Jesús, hablamos con el hermano. ¿Está bien? Pero si él cree, es más, hay gente que cree que viene hoy. Magnífico, gloria a Dios, ojalá llegue hoy. Cristo viene, está diciendo lo mismo que tú y yo creemos. Cristo viene. ¿Está bien? Pero no se me vaya para el monte ni le diga esas cosas. Ni le mande dinero a ninguno de esos llamados profetas. No le mande dinero. Hay gente que manipula eso. ¿Está bien? A ver. Pregunta sobre cualquiera de estas posiciones. Antes, durante y después. La semana que viene vamos a empezar a desatar los sellos. Y vamos a empezar mirando que los primeros 4 sellos son los conocidos llamados 4 caballos del Apocalipsis. ¿Verdad que sí? A ver. Y vamos a ir explicando lo que es cada cosa. Y voy a tratar de enseñarles a ustedes exactamente la profecía
de las 70 semanas de Daniel para que ustedes la lean. ¿Está bien? Usted me va a preguntar, pero pastor, si nada de eso está en el libro de Apocalipsis, ¿por qué hay que meter tanta cosa? Porque los llamados maestros y profetas de los últimos tiempos han sacado de aquí y de allá y han complicado la cosa. ¿Está bien? Yo quisiera enseñarles el libro de Apocalipsis de manera sencilla, pero tengo que traer todas estas cosas. ¿Está bien? Si usted piensa que en el capítulo 4, versículo 1, sí ocurrió el rapto de la iglesia, yo no tengo ningún problema con eso. ¿Está bien? Porque yo le estoy diciendo, yo no se lo puedo refutar a usted. Es que ahí no dice nada de eso. Pero si el Señor te lo reveló, pues, no hay problema. ¿Está bien? ¿Qué ustedes creen de todo esto? Honestamente, ¿qué creen ustedes de todo esto? No saben qué decir. Hay que tener presente nuestra lámpara. Que Cristo viene. Vivir cada día como que ese es el día. No me complico mucho. Yo me- Complicarse la asistencia con eso. Yo me ciño en que yo tengo una tarea que hacer, que la tengo que realizar a la mejor capacidad que yo tenga. No entretenerme alrededor de cosas que en realidad no aprovechan. Hay gente que se está muriendo sin salvación, que tenemos que buscar esas almas, discipular, enseñar, mentorear y hacer la tarea que a nosotros nos toca. También, ahora, quiero ser justo. Por 1800 años se pensó que el rapto es al final, ¿verdad que sí? Quiero ser justo con los que creen en el rapto 7 años antes. Vamos a empatar la pelea. Han pasado 2000 años y Cristo no llega. Entonces, los cristianos empiezan a especular. ¿Habrá otra alternativa? ¿Será que hemos malinterpretado esto? Nosotros siempre hemos creído así, pero no ocurre. ¿Usted me entendió? Hay otros evangélicos, hay otros cristianos que entonces dicen, ¿y si es esto? Y los otros dicen, ¿y si es aquello? ¿Ven dónde estamos? Estamos especulando sobre cosas espirituales que Dios no nos ha mostrado. Yo no quiero que nadie salga de aquí pensando que es que los hermanos son maestros falsos y esto, porque yo creo que la intención es honesta. Todos los cristianos están tratando de descifrar cuándo esto va a acontecer. Yo entiendo, pastor, que aquellos hermanos se murieron especulando. Sí. Y a lo mejor nosotros nos vayamos a morir Sí. especulando Sí, también. también. Yo creo que el hermano Carlos dijo un punto bien importante. Ya. Nosotros no deberíamos de morir con las botas puestas, trabajando para el Señor Ya. y en pos de trabajar por nuestra salvación. Correcto. Y que cuando sea el día de llegar ese momento, llegó y asegurar que nos vayamos con Él. Y no estar especulando si llegó, si son 7 años, Pero antes o después. Pero los hermanos no pueden parar de especular. Todos los años escuchamos profecías Sí. nuevas. Se van cumpliendo Y las siempre están profecías. inventándose. Todos los años Puerto Rico se hunde, un terremoto. Sí. Todos los Las años. profecías. O sea, ¿perdón? Si tal enfermedad es una plaga, que si quedan tantas. Exacto. Por Facebook vi yo hace un año atrás que pusieron un certificado que si mandabas $2,000 te regalaban el certificado de que ya tú estabas salvo. Sí, por $2,000. Wow. Tu certificado de salvación. Y ya Pero con tú sabes eso qué, trabajas. tú sabes qué, por eso fue que la Iglesia Católica Romana se metió en problemas. Eso es exactamente lo que la indulgencia. Sí, la indulgencia. Exactamente. ¿Está bien? Vendían la salvación. Fue como Sí, $2,000. Si daba más, pues le daban mejor terreno. Pero es que si supiera le tocaba una mansión con aire o una mansión con un poquito, un tejerito mejor, aún Es muy mejor, posible. allá arriba. Es muy posible. Muy bien. So, la semana que viene, léanse en el 5 y el 6, el 6 y el 7. Vamos a estudiar todos los sellos y vamos a estudiar las 70 semanas de Daniel. ¿Bien?
¿Perdón? 70 semanas. 70, sí. 70. Está en el capítulo 9 de Daniel. Si lo quieren. 9:19. Del 24 ¿qué? Al 27, al 27. Capítulo 9, 24, 27. Bueno, vamos a estar puestos en pie y nos despedimos en oración. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.